Dios les bendiga. Aquí estoy de nuevo con una palabra que mi amado Señor me ha dado. Para Él la honra y para Él la gloria. Yo no voy a hablar nada que el Señor no me haya dado. Yo no les voy a decir aquí, Dios me dijo, Dios me dio y Dios no me ha dado ni me ha dicho nada. Líbrame, Padre bendito, de hablar lo que tú no me das. Si soba, lava, si jalaya, soja. Líbrame, Señor, de mentir. Líbrame, Padre bendito, de decir lo que tú no me das, Señor. Oh bendito Rey de Reyes. Sabali, basonda, lícaba, soja. Quiero aclararles una duda, porque han de decirle, hermana, ¿cómo se viste? Me he visto así porque así me viste el Espíritu Santo. Así me ha vestido desde que yo me convertí al Señor Jesucristo. Me dijo el Espíritu Santo, tu velo es tu cabello, me dijo. Tu cabello nunca te lo vas a cortar, es tu velo. Pero también debes de llevar este velo sobre tu cabeza, me dijo. Y como que me ungió el Señor. Me ungió en ese momento para yo andar de pie a cabeza así. Porque la santidad conviene a tu casa. Porque la santidad le agrada al Señor. Entonces, si me ven a mí vestida así, no es porque yo quiera, es porque el Señor me ha vestido así de pie a cabeza. Y dice su palabra que debemos de vestir como aquellas mujeres de aquellos tiempos que, que lo que daban era, se me olvida, busca el versículo. Y voy a respaldar, voy a leer 3 versículos de la Biblia, 3. 2 que busqué yo para que están referente a lo que voy a hablar siguiente. Pero este versículo me encanta porque me lo dio mi Señor esta mañana. Primero me dio el tema y de ahí me dio el versículo para que yo me respaldara más de lo que les voy a hablar. Y por eso me siento feliz y contenta porque es el versículo que el Señor me dio, se lo voy a leer. Es Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Así dice el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es el que mi amado Señor me dio. Ahora les voy a decir los otros 2 antes de entrar al mensaje a lo que el Señor me dio. Porque aquí yo no voy a hablar de lo que yo quiera hablar. Ustedes no me van a ver a mí. Ustedes van a prestar su oído a la palabra de Dios. Porque yo no vengo aquí a hacer un video para que vean mi rostro. No. Aquí es para que usted oiga lo que el Señor le va a decir. Porque el Señor desde todos los tiempos, Él ha hablado. Él quiere ser escuchado. Él quiere que se diga lo que Él dice, no lo que nosotros queremos decir, no, porque eso no es el evangelio de Dios, ese es el evangelio del humano, no es el evangelio de mi amado Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos la palabra que el Señor nos ha dado, entonces sí estamos obedeciendo la palabra del Señor, del evangelio de Cristo, porque yo soy evangélica protestante, se los digo porque por lo mismo de que hay tantas cosas por allá, que hoy hasta las piedras son evangélicas, dicen. Yo diría, hasta el mundo dice que evangelio ahora. Entonces, voy a leer los otros 2 versículos. Para empezar, lo que el Señor me dijo, de lo que hablara. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, primero voy a explicar este versículo antes de pasar al segundo versículo y entrar de lleno al mensaje. El Señor me dijo, habla de los pecados ocultos, me dijo el Señor. Entonces, yo voy a hablar, como les digo, lo que yo he vivido. Porque dice el Señor, no vas a hablar de lo que no has vivido. Para nosotros hablar tenemos que vivir las cosas. Porque usted no puede hablar de algo que usted no vive. ¿Cómo lo va a hablar si usted no lo ha vivido? Entonces tenemos que hablar de lo que hemos vivido.
Conmigo hubo una confusión porque los pastores están usando mal el versículo. Porque dice que el que esté nuevo, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Déjeme decirle, pueblo de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando usted empieza en Cristo, todas en adelante son nuevas. Pero su pasado no queda borrado. No, su pasado viene al presente. Viene al presente. Entonces, no quiere decir que porque vino a Cristo ya su pecado se enterró y quedó encerrado y escondido. No, eso no es así. Entonces, porque yo así pensaba, cuando vine a Cristo dije yo, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo mi pasado. Dije yo, ¿para qué le voy a decir si Él ya sabe todo? Dije yo. Y leí el versículo aquí, dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Decía yo soy nueva criatura. Entonces todo mi pasado ya pasó. Dije yo, ahora soy nueva criatura. Todo es nuevo. Y dije yo, mi pasado ya está enterrado y sepultado. Y no, no es así. Yo le pregunté a un pastor y me dijo, hermana, si su pasado es vergonzoso, sígalo callando. Y no es así. No es así. Ahora voy con el versículo para entrar al mensaje, con el otro. Aquí dice Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Fíjese, así dice. Dice que no hay nada que no sea revelado, dice el versículo. Ahora me voy a enfocar en lo del mensaje. Dijo el Señor, habla del pecado oculto. Hermano, hermana, señorita, caballero, los que van a ir a casarse, los que están casados, para ellos es este mensaje. Cuando venimos a Cristo, tenemos que confesar, declarar nuestro pasado. Decirle al Señor, mira Señor, yo todo esto hice en mi pasado, y declarárselo al Señor, mira Señor, y declarárselo punto a punto, por punto, por punto, por punto, todo su pasado antes de llegar a Cristo. Y luego decírselo, si tiene a su esposo, tiene que decírselo a su esposo, mira esposo, antes de llegar a Cristo, todo esto hice yo. Decírselo, para que usted sea liberada y no tenga esa puerta abierta a Satanás, porque las mentiras son del diablo. Entonces, eso lo detiene a usted para crecer espiritualmente. Cuando estamos limpios y todo lo hemos sacado a la luz, como dice el versículo, crecemos espiritualmente, porque todas las puertas están cerradas. No tenemos puertas abiertas del pecado, ni por donde entre Satanás y siga abriendo más puertas. Entonces, todo pecado, todo lo que usted hizo desde chiquita hasta que llegó a Cristo, usted se lo tiene que contar a su esposo, se lo tiene que contar a Dios. Oh, sí, babosa, lícana. Cuando estamos en las cosas de Dios y nosotros tenemos nuestros pecados ocultos, Dios los saca a la luz, porque nosotros lo estamos ocultando. Entonces viene Dios y lo saca a la luz, y Él mismo lo restaura. Él mismo restaura nuestro hogar, Él mismo restaura nuestro matrimonio, porque no es fácil hablar de un pasado. Cuando yo vine a Cristo, yo decía que Dios todo lo sabía. Entonces todo mi pasado, mi esposo sabía cuando Él llegó a mi vida, pero todo lo que yo había hecho para atrás, yo lo traía aquí. Pero este versículo me enfrentaba y decía yo, el día que yo esté en una iglesia, decía yo, y me enfrente ese versículo, ¿cómo le voy a hacer? Nunca imaginé que no iba a ser el versículo o una congregación, el humano que me iba a ver. No, fue el mero Rey de Reyes y Señor de Señores que me enfrentó. Me dijo, tienes que hablar de tu pasado y yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo, habla, me dijo. Tuve que decirle a mi esposo todo lo que yo había hecho en el mundo. Todo lo que yo había hecho desde que me acuerdo hasta cuando llegué al Señor Jesucristo. Todas las fornicaciones que anduve haciendo, se las tuve que decir a mi esposo cuando él llegó
a mi vida, yo la estaba ocultando. Yo no le dije a mi esposo mi pasado. No se lo dije para establecer un hogar. Yo era una mujer que trabajaba independiente. Independiente digo porque no tenía nadie en casa, sino que trabajaba y hacía lo que yo quería. Me acostaba con quien yo quería, andaba con quien yo quería, andaba en fornicación. Y todo eso no se lo conté a mi esposo. 5 años después que pasaron, entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores me vino a sacar mis pecados. Me dijo que le dijera todito a mi esposo. Y se lo conté todito a mi esposo con la fuerza de Dios. Porque mi esposo me decía, Dios dice esto y esto. Y yo, y me lo guardaba y me lo guardaba. Hasta que llegó el día, un día en la madrugada, que Dios me dio las fuerzas. Y le dije, sí, todito eso ha pasado. Porque el diablo me acusaba con mi esposo. Cuando usted tiene un pecado oculto, el diablo lo acusa, lo acusa, lo acusa. Porque dice que nada escondido debemos de tener, que el diablo los eche en cara. Entonces el diablo me acusaba con mi esposo, le decía, mira, ella es una esta, tú la quieres, ella es todito esto hizo. Todo lo que ellos en el mundo, el diablo se lo revelaba a mi esposo. Entonces esa madrugada, el diablo le dijo, ella habla así, le dijo, porque ella tuvo a alguien y le reveló entonces. Ajá, y entonces cuando Dios me dio la fuerza del Espíritu Santo y me puse a hablar, dijo, hasta aquí vas a llegar, diablo maldito. Y lo enfrenté y le dije a mi esposo, sí, todito eso pasó. Y eso que te está diciendo Satanás ahorita es cierto, le dije, todito esto pasó. Y le conté todo a mi esposo, todito. Y yo me sentí libre, liberada, porque era algo que a mí me venía matando, que yo no tenía paz, no tenía tranquilidad, porque leí el versículo y decía yo, ay, yo estoy teniendo esos pecados ocultos. Pero decía yo, pero como estoy en Cristo, nueva criatura es, decía yo, fíjese qué confusión, fíjese las malas enseñanzas, mira el falso aprender, si no está guiado por el Todopoderoso, que Él es el que tiene toda la palabra, porque Él es el que vino a enseñar el Evangelio, Él lo tiene todo, no el humano. Entonces yo me sentía mal y mal y mal y mal con el versículo. Y con toda aquella pesa del pecado que yo decía que no merecía a mi esposo, porque el mismo diablo me acusaba a mí todo el tiempo. Y ya cuando yo hablé con mi esposo, él restauró a mi esposo, me restauró a mí y me libertó. Porque de ahí para acá yo he tenido mi vida en paz y en tranquilidad. No fue fácil, yo como fue la que declaré mi pasado, yo quedé bien, liberada y todo. El que quedó con la carga y con la cabeza así, mi esposo. Entonces el Señor lo levantó, el Señor le dio fuerza para que pudiera soportar y todo lo que yo le había dicho. Y que la relación se mantuviera. Porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Y todos los que le servimos a Cristo, todo lo malo, lo sabe para bien, dice su palabra también. Así es que Dios les bendiga y los guarde donde quiera que estén. Y ponga cuidado a la palabra. Y declare sus pecados ocultos. Porque eso no lo deja crecer espiritualmente. ¿Cuántas personas hay con pecados ocultos dentro de las iglesias? Pastores viviendo una doble vida. Pastores con pecados ocultos. Más no saben que están deteniendo su crecimiento espiritual. No se crece espiritualmente. Ahí se queda uno porque esa puerta donde esté ese pecado oculto está tapado, está con telaraña. Porque está tapado, porque esa área es del diablo. Y cuando usted saca su pecado oculto, esa área, el Señor la agarra y le pone ahí. El Señor le deposita cosas, le deposita cosas santas para que usted después la declare. El Señor trabaja esa área, el Señor trabaja en esa puerta que nosotros por nuestros pecados ocultos la tenemos cerrada. Pero cuando el Señor los liberta, el Señor trabaja en esa área y le empieza a usar y empezamos a crecer espiritualmente. Así es que tengan un bonito día y Dios los guarde y hasta luego.